Ahí voy, Cris. Ahora sí, perfecto, ya te veo. Ajá. Un abrazo Hasta- virtual, un abrazo virtual. Estaba sí, tratando de presentarte y de las cosas que más admiro, aparte que eres locutora y periodista, esta actividad como payaso de hospital. Eso es muy admirable. exactamente. Eso es muy admirable para mí. Mi hija es payaso de hospital, no ha podido hacerlo por mucho tiempo, está afuera, pero eso es muy admirable de todos ustedes, ¿ok? Pero también nombré algo que me puso a mí a estudiar más de lo que había estudiado, que la tesis tuya es de acerca de los fake news. Eso me enteré hoy. Exactamente, exactamente. Cuando me especialicé como periodista, hice un reportaje sobre la fake news. Me enfoqué en Venezuela, aunque realmente el tema es bastante universal porque yo traté de ver desde varios puntos de vista, incluyendo la parte psicológica, de por qué a las personas nos llenan las fake news, sobre todo cuando dicen algo como ahora, por ejemplo, que sale a cada rato, se consiguió la cura para el coronavirus. Oye, si la cura se consiguiera, yo creo que estaría en todos los medios de comunicación del mundo, no sería por un tweet exactamente o por una publicación de Facebook o de Instagram que nos vamos a enterar. Pero fíjate que a mí en ese momento de mi tesis, cuando yo le pregunté a la psicóloga, me decía que es una necesidad que nosotros tenemos y queremos que alguien nos valide lo que nosotros queremos. En ese caso yo le preguntaba, por ejemplo, el tema de Venezuela, que bueno, sabes cuál es perfectamente el tema, que todos quieren que caiga el gobierno, y cuando tú lees algo que dice, las tropas de Estados Unidos ya están bombardeando a punto de llegar a Venezuela, tu esperanza se vuelca completa a creer que eso es cierto. Y la persona que te lo desmiente, te lo digo porque me ha pasado muchísimo, sobre todo en Twitter, que ahí es donde yo quemo cauchos y tiro piedras, que cada vez que trato de explicar que una noticia es falsa, la gente siempre me insulta, ¿sabes? Entonces tú se Ajá, los explicas con eso lo todo he y visto. sí, entonces tú se los explicas con todo y prueba, le muestras, mira, aquí está la información, aquí está la noticia donde se desmía. Bueno, tú eres una mentirosa, a ti seguramente el G2 cubano te está pagando. Y yo, pero Dios mío, ya uno no Fíjate, puede ni fíjate, decir la verdad. fíjate, Cris, y aquí el doctor Freire Linaje está dándonos la razón, o por lo menos apoyando lo que en estos momentos hacer fake news o creer en fake news puede poner en riesgo tu vida. Es decir, si alguien te dice que en un país suramericano inventaron la cura porque tienes que comer con más sal, aparte que te pones más en riesgo, también tú decides, bueno, si yo como con más sal, yo puedo salir tranquilo a la calle. Y es mentira. O sea, las fake news existen desde hace mucho tiempo. ¿Por qué hablar de eso ahora? Porque es que con lo que está pasando, la OMS ya definió que había una infopandemia o infodemia, es como lo nombraron. Y es porque Exacto. está siendo quizás más peligroso estas noticias que te digan, no, ya salió la cura, ya todo el mundo puede salir a la calle y te pone muy en riesgo. ¿Okay? Entonces, por ahí vamos a comenzar, pero yo creo que todo el mundo puede estar familiarizado con esto, pero ¿cómo definimos nosotros un fake news? ¿Qué es realmente un fake news? Mira, los fake news son bulos que alguien se crea, de hecho los orígenes pueden ser muchos, lamentablemente ahora en tiempos de redes sociales, tener un like, tener un retweet, cualquier tipo de relevancia en las redes sociales han tergiversado mucho lo que es el periodismo y me atrevo incluso a nombrar la palabra periodismo porque ahora cualquiera con una cuenta en Twitter o en Instagram se cree periodista. ¿Y qué Ujú. pasa? Por ganar viralidad no les importa publicar cualquier locura. Fíjate que hay una página, y me atrevo a nombrarla, que se llama Doctor Urbano. En esa página, hace como unas 3 semanas, publicaron algo que decía, el palo, el machete para este virus ha llegado, y es una cuestión de una receta, creo que con cúrcuma o algo así. Entonces imagínate, si ese muchacho la tiene, de hecho dice que Dios le reveló que este era el tratamiento perfecto, imagínate, yo creo que Dominicana va a tener el Nobel de la Medicina este año, porque si descubrió la cura contra el coronavirus, que hacen todo el mundo, entonces todos los gobiernos perdiendo tiempo tratando de desarrollar una vacuna o un tratamiento. Entonces, básicamente las fake news son bulos que se hacen rodar con el fin, mira, es algo complicado decir exactamente cuál es el fin. Puede ser la viralidad, puede ser algún grupo que le interese posicionar una matriz de opinión y hacer que la gente crea algo que a ti te interesa. Si te vas incluso por el lado, digamos, un poco más capitalista, podría ser alguna empresa que venda cierto producto y diga que ese producto es la cura, ¿sabes?
así se les va a vender y obviamente las ventas se les van a disparar. Entonces, por eso es que uno tiene que ser muy delicado. Yo creo que el sentido común es lo principal en estos tiempos, aunque como dicen, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y hay que razonar, ¿sabes? Tanta información que está llegando, Dios mío, las cadenas de WhatsApp. Mi mamá si está viendo el live en este momento va a decir, yo sé por qué me lo estás diciendo. Yo le vivo rompiendo los sueños, porque a cada rato me dice, mira, me acaba de llegar que si como alimentos alcalinos y bajo el ambiente ácido de mi cuerpo, entonces ya estoy protegida contra el coronavirus. Y empiezo yo, mamá, mira, yo estoy buscando en Google y eso que me estás diciendo no está corroborado en ninguna parte. Sí, es cierto, ¿no? El doctor Linas también dice que eso lo podemos hablar quizás más adelante, porque pero te lo voy a, para que no se nos olvide, por qué los medios son tan pasivos ante todo esto. Pero fíjate, como para llevar un formato, porque este es un programa que no pretende ser ni periodista nosotros ni nada, pero que tiene su producción, ¿ok? No, wow. Fíjate, yo quería preguntarte, es decir, ¿quién puede fabricar un fake news? Porque muchos de nosotros pudiéramos ser multiplicadores del fake news, lo cual es tan peligroso como el que lo fabrica. Pero, ¿quién lo fabrica? ¿Dónde lo fabrica? ¿Quién se beneficia de esto realmente? Mira, Manuel, lo que te decía, una palabra clave, la viralidad. En estos momentos todos quieren sus 5 minutos de fama. Quizá tener de repente un tweet donde tú dijiste algo que mucha gente lo está retuiteando, valga la redundancia, eso le puede llenar el ego a cualquiera, pueden inflar la cuenta. Recuerda también que las redes sociales son un negocio, ya en Twitter no tanto, pero en Instagram sí pasa, tú puedes conseguirte patrocinantes. ¿Y qué pasa? Mientras más escándalo hago, más seguidores me voy a conseguir, mientras más jugoso sea ese titular que yo estoy publicando, más gente lo va a seguir, te aumenta el engagement y de esa manera puedes intentar conseguir seguidores. Y muchos medios también están vulgarmente pisando el peine por esto de la inmediatez, ya no se están preocupando por conseguir una noticia veraz, sino tener el tubazo, es decir, la información antes que el resto de todos los demás medios. Y sabes que hay otro tema, que eso yo también lo investigué en su momento. Hay muchos, ay Dios mío, ya se me cayó el audífono, hay muchos portales satíricos. En Venezuela está, por ejemplo, el caso de Chigüire Bipolar, hay uno que se llama Mundo Today, que es español, y ellos son especialistas publicando noticias que son parodia, que son humor, pero nunca falta el que cae. Por ejemplo, hace poco estuvo la del presidente de Brasil, no recuerdo exactamente cuál era el nombre del portal, pero en el portal tomaban a modo de risa y decían, pobre coronavirus que le cayó en el cuerpo a Bolsonaro. ¿Qué pasó? Muchos lo tomaron como que, wow, Bolsonaro, porque ponían la fotografía y ponían todo, y Manuel, no te imaginas la cantidad de medios de comunicación que yo vi que habían publicado la noticia como cierta. Entonces, tan sencillo que es hacer búsquedas, corroborar con nombres, hacer llamadas telefónicas, que en estos tiempos ni siquiera las llamadas, tú envías un correo electrónico y la persona, la fuente directa, te va a decir, mira, ¿eso es verdad o eso es mentira? Así de fácil. Sí, por eso yo estuve investigando y también cualquier persona en su casa hay aplicaciones donde puedes crear una noticia y la puedes andar. Pero por supuesto. Y esto existe hace mucho tiempo. Yo recordaba, Cris, que por ejemplo el Día de los Inocentes lo celebran en todos lados y ese día es de hacer bromas, pero precisamente el estilo de parodia. Tú te inventas una noticia, le dices a la persona antes, mira, esta es la noticia y en relación a eso caíste por inocente si te la crees, pues. Y mucha gente cayendo por inocente ahora porque se cree todo lo que le llega y como dices tú, buscando engagement, que realmente es como que me quieran más en las redes sociales. Es el ego, el ego. El ego. El ego. Yo conozco mucha gente y sobre todo por WhatsApp, que quiere dar la noticia en principio y no está mal, quizás, pero también tienes que saber pedir perdón cuando hiciste algo que no debiste haber hecho. Ahora, eso, ya tenemos el concepto bien claro y que me gustó lo de parodia, porque sabe que mucha gente no entiende esto y eso realmente no es un fake news, pues es algo hecho para hacerte reír y para que no te imagines. Exactamente.
Una sátira, Una una sátira. Y fíjate en algo, Manuel, hay un caso que fue muy famoso, vuelvo con el tema del Chigüire Bipolar, es una página de sátira, y el Chigüire Bipolar hizo un montaje de una portada cuando Chávez dio el golpe de Estado del 4 de febrero. En esa portada falsa, por supuesto, ellos decían titulares súper locos como que Chávez es lo más parecido a Dios que existe, 105% de popularidad. Y mira hasta dónde llega la mediocridad, que esa página del Chigüire la incluyeron en un libro de historia de Venezuela. El libro tiene la firma del ministro y el libro está circulando en Venezuela. Es un caso que está documentado. Y recuerdo que cuando yo se lo pregunté, porque ahí fui directamente a la fuente, uno de los escritores del Chigüire Bipolar me decía que ellos en la oficina sintieron así como un frío bien sabroso, porque decían, es que comprueban exactamente lo que nosotros queremos decir, que no investigan, que toman cualquier locura que se consiguen en las redes y la dan por cierta. Exactamente. Pero si yo estoy en mi casa, Cris, y según la investigación que tú hiciste, que me parece espectacular, ¿qué herramientas tengo yo desde casa para detectar realmente si lo que me está llegando es cierto o no es cierto? Mira, hay algo que yo siempre digo, Google no muerde a nadie, Google es tu mejor amigo, Google tiene todo lo que tú necesitas y de hecho hay una página extra que funciona buenísimo para videos, este nombre te lo voy a decir deletreado, Yandex con Y, ANDX, ellos tienen una opción que es la búsqueda de imagen a la inversa. La imagen a la inversa, es decir, yo tomo la fotografía que aparece en ese titular y la pongo en ese buscador. ¿Qué hace el buscador? Hacer, valga la redundancia, una búsqueda por todo internet con imágenes que sean similares a esa que yo le estoy pidiendo. Por ejemplo, tú ves un video donde te dice, ha pasado mucho ahora, médicos, de repente, médicos cubanos acaban de llegar para ir a Italia a ayudar. Cuando tú le haces la búsqueda de la fotografía, te das cuenta que la imagen es, digamos, de 2011, 2012, y sencillamente la ponen quizá un aparato de propaganda, quizá alguien por tener engagement, que ya hemos dicho, pero ese buscador Yandex a mí me parece una maravilla. De hecho, si es un video, tú puedes hacer una captura de pantalla, subes la imagen a Yandex y es el más acertado. Google también tiene lo mismo, pero yo me confío más de Yandex. También hay una publicación ahora que se llama Google Lens. Esta la descargas en tu teléfono, un montón de funciones buenísimas, te puede hasta traducir textos, te puede convertir una imagen a texto, pero también te ubica imágenes parecidas. Google Lens, la consigues en todas las plataformas digitales. Pones la imagen y él hace una búsqueda donde trata de conseguir lo que más se le parezca. Oh, pero está buenísimo. ¿Qué recomendaciones harías tú? Supone que nadie quiere estar mucho tiempo, porque ahora en esta época hay mucho caldo de cultivo. Caldo de cultivo decimos que se hace propicio que algo exista, pues. Y es que estamos buscando la información porque tenemos más ocio, porque estamos metidos en la casa y podemos hacer mirar más cosas que no son las que realmente deberíamos hacer. Pero no todo el mundo quiere meterse a revisar los 25.000 mensajes de texto que le llegan de WhatsApp. Tú puedes, en forma práctica, por ejemplo, digo sin meterte en esa plataforma, en forma práctica, explicarnos cómo tú puedes determinar que una foto, que una información, que algo realmente no lo deberías replicar, no quieres buscarlo en el Google Lens, pero tampoco quieres hacerte partícipe de esto. En forma práctica, digo. Mira, la forma práctica para mí es esa, o si te dan un nombre, por ejemplo, hay alguien relacionado con el Departamento de Salud en los Estados Unidos, que el nombre exactamente en este momento, que le pusieron unas palabras que se las sacaron de contexto. Es también sencillo, buscas el nombre de esa persona y tratas de ver en el apartado de noticias de Google qué fue lo que dijo realmente. Es una buena forma de comparar, pero te insisto, Yandex se puede convertir en tu mejor amigo, si es el caso de las fotografías. Y si no, sencillamente en Google pones parte de lo más importante que te haya llegado en la noticia, lo buscas y ahí puedes determinar. Por ejemplo, en este tema tú me podrías ayudar mejor, que está el tema de la vacuna, la triple, que aparentemente se están haciendo investigaciones que la vacuna podría hacer que los efectos sean menos mortales, podría ser la palabra, Manuel, pero sí se están haciendo investigaciones, sí, ¿cierto? Y sí hay algo de eso, pero no está todavía comprobado, sencillamente hay un estudio, pero no como nos llegó a nosotros, le llegó a mi esposo, de hecho, una nota de voz, donde le decían, mira, en Venezuela acabamos de descubrir la cura, mañana se va a saber, y el estudio ni siquiera se hizo en Venezuela, el estudio se hizo en otro país, no fue en Venezuela que se hizo.
Está perfecto. Fíjate lo que te voy a decir de eso. Y es muy importante ahora en la medicina, porque ha habido terrores de presidentes que han recomendado una terapia cuando no tienen evidencias. Es decir, el presidente de Estados Unidos recomendó que se puedan tomar dos medicamentos y cuando revisas la evidencia no es tan cierto esa recomendación. Incluso, tú sabes cómo trabaja él, dice que la cura ya está dada por dos medicamentos. Eso es lo que dice y eso es lo que la gente cree, pues. ¿Qué pasa con la BCG? La BCG es una vacuna para prevenir la tuberculosis, ¿ok? Y es cierto Ujú. que en un trabajo hecho en Australia, para que tú veas el contexto, en pocos pacientes se dieron cuenta de que estos pacientes se complicaban menos que los pacientes que no la tenían. Es probable que haya un mecanismo que esa vacuna haga que se te activen todas tus defensas, pues para hacértelo más sencillo, y es probable que sí esté relacionado con un tipo de prevención, pero es imposible que tú vayas a recomendar eso en estos momentos. Y eso lo hemos hablado en todos estos días cuando nos hemos conectado por aquí, porque tienes que tener en claro de que la evidencia en medicina, al igual que la evidencia periodística, tiene que pasar por un proceso de Exactamente, comprobación. Y ese proceso exactamente. dura 2, 3 años y son 4 fases, 5 fases en ocasiones. Y con todo y eso, te digo, Chris, hemos tenido medicamentos. Hace 10 años salieron medicamentos para bajar el colesterol, que fueron fake news, porque finalmente comenzaron a usarse y comenzó la gente a morirse más cuando lo usaban. Para que tú veas que tan importante es esto, y ahí se apoyo lo que dice el doctor Freddy Loinas, que anda por ahí bastante activo, que dice que nosotros deberíamos aprovechar esa sed que la gente tiene ahora de tener información médica para dar la información real y hablar de otras cosas médicas porque tenemos el público ya disponible. Hay tiempo y hay cosas que hacer por esto. Una de las cosas que yo quería tratar en esto, fíjate que tú terminas, cuando tú entrevistas a una periodista, te termina preguntando ella a ti, ¿no? Sí, me la respondiste, gracias, señor Sí, entrevistado. sí. Ah, bueno, no, estamos lejos de eso. Parte de lo de la BCG es lo que podría justificar que a los niños no les da tan fuerte esto, porque recién están vacunados. Eso pudiera justificarlo, pero está difícil que nosotros hagamos de eso un eco, porque no está bien, porque no ha pasado las etapas que pudiera pasar. Hay mucha gente conectándose de Argentina, de aquí de República Dominicana, de Ah, Ecuador, y le voy a decir, ah. repitamos, Yandel se llama el buscador, Yandex, ¿no? Yandex, es Yandex, correcto. Yandex. Ahí tiene una opción de imágenes, te dice Ajá. búsqueda por imagen, tú le pones ahí la fotografía, puedes hacer una captura de pantalla o descargar la foto y él te va a dar el resultado a la inversa. Es decir, te va a decir en qué artículo, en qué reportaje y en qué contexto está esa misma imagen. Bueno, pero entonces hemos hablado ya cómo detectarla. Y hay formas incluso que yo he leído, Chris, por ahí, que en tu casa, por ejemplo, tú no quieres buscar eso, tienes que ver la fecha, es importante, lo que llegó, qué fecha tiene. Nos pasa mucho en Exactamente. relación a lo de Venezuela, pues. Y ver también incluso el pixelado. A veces leí que si tenías puras mayúsculas en el texto, eso Es una locura. Es tenías una que, locura. sí, aquí está Maribel, que está en Argentina, que es Yandex, se llama así, Yandex, Yandex. Yandex. Mira, por cierto que hace poco salió una noticia y me enviaron, no te imaginas cuántas veces la misma, que supuestamente habían agarrado a un doctor de los Estados Unidos que era el que había hecho el coronavirus. Por Ajá. supuesto, lo primero que hice fue buscar la fotografía, fue buscar el artículo original. El artículo original, efectivamente, el doctor sí tiene problemas con la justicia por negociaciones que está haciendo con China, pero el tema de él era que estaba desviando fondos de unos programas de cazatalentos y hay como cierta información oculta y se cree que él le estaba pasando información, pero no, este señor no fue el que creó el coronavirus. Hay muchísimas teorías de conspiración y te confieso, yo amo las teorías de conspiración, siempre creo que en todas esas locuras debe haber algo de verdad y uno desde que el virus fue creado, el cuento del murciélago, que es un arma nuclear utilizada, que China está tratando de tumbar a Estados Unidos, son muchísimas cosas y yo creo que al final la verdad verdadera no la vamos a saber. Yo me voy por la teoría de lo natural porque bueno, los chinos realmente comen todo lo que les pasa por el frente y para mí la teoría del murciélago, aquí de nuevo tú eres el médico, pero la teoría del murciélago para mí tendría sentido realmente. Sí, claro, está un poco complejo entender eso. Aparentemente se ha determinado que sí puede ser una zoonosis, es decir, transmitida por animales exóticos. Eso se sabe y se sabía algo. Te voy a decir una información que me llegó
no sé si o el doctor Santiago Bassi, que es infectólogo, que vamos a entrevistar el lunes que viene, pero hablar de fake news médicas, precisamente esto que estamos hablando nosotros, por un experto. Y, por ejemplo, hay una noticia que probablemente en noviembre del 2019 existió una reunión que se llamaba 201, que la hizo Bill Gates, donde hablaban de esto, de lo que era una pandemia. Entonces, claro, no puedes decir que él fue el que inventó la pandemia porque él estaba previendo esto y esto es harto conocido. Y es cierto porque está la evidencia, están los videos donde él dijo que esto podía ser lo peor que podía pasar. En esa reunión se llamaba 201 porque eran, al año generalmente habían 200 eventos epidemiológicos y este iba a ser el 201. Y fíjate que eso fue en noviembre del 2019. Resulta que esto era esperable. Tú hablas con un epidemiólogo y él te va a decir, sí, claro que era esperable porque existen las enfermedades que se transmiten desde animales y estamos teniendo malos hábitos. Que si tiene que ver con una raza, que si tiene que ver con una práctica, cierto, pero en todos lados se comen animales exóticos. ¿Okay? Y este vino de China y precisamente yo creo que por venir de ahí fue que no tuvimos la información a tiempo. Pero es que fíjate en algo, en ese sentido sí hay muchísimos periodistas que trataron de hacer llegar la información a mucha gente y que hacían en China, metían presos a los periodistas, hay evidencia de hecho. Hay un chico que trabaja para la Associated Press, que él es fotógrafo y él desde el primer momento, él trató de documentar, él se fue hasta Wuhan, era cerca del Año Nuevo Chino, él incluso tuvo problemas para entrar, tuvo que pasar una cuarentena y él trató, ¿y qué pasaba? Le bloqueaban el acceso a la información, le bloqueaban que él pudiera darla y se llevaron presos a muchos doctores. Pero fíjate que ahora que tú tocas el tema de las predicciones, hay una película del año 2016-17 que se llama Contagio. A nosotros, a mi esposo le llega el tráiler de la película y a mí me impacta porque dice pronto en salas de cine en el año 2020 y yo digo wow, porque de hecho tienes que verla porque se parece demasiado a lo que está pasando en este momento. Al final de hecho el virus venía por un murciélago, se lo había comido un cerdo, de cerdo lo sirvieron, pero es tal cual, plantean lo de la cuarentena, lo de las personas, pero la película fue hace tiempo, es decir, es un poco lo que tú acabas de decir, era un panorama que ya hay antecedentes históricos, está el tema de la gripe española, que si bien los medios de comunicación obviamente no eran como los de ahora, sí se sabía que las cuarentenas obligatorias tenían buenos efectos. Es un tema cíclico, se repite, va a seguir pasando, quizá en 100 años vuelva a pasar lo mismo y nos tomen como referencia, pero yo creo que ya hay mucha paranoia en el ambiente también. Es el momento porque nunca habíamos estado encerrados, es decir, el problema es ese, todo el mundo quiere buscar salir y tú te lo definía la psicólogo, que para hacer un resumen, porque se ha unido más gente todavía, la psicóloga te decía que te asesoraba la tesis, entiendo, que era por buscar notoriedad y todo el mundo quiere que las cosas pasen rápido y mejor. Exacto. Es decir, ¿qué estás recomendando tú? Estás recomendando una página que se llama Yandex para que nosotros podamos entrar y verificar la información, pero también recomiendas respirar profundo y ver la información. Es decir, por lo pronto no va a haber una cura mágica. Hay que hacerle caso a las cosas realmente que tú puedas documentar. Y para tú tomar una decisión en la vida de que vas a salir porque salió la cura y yo me voy, o si me voy a salir a poner una vacuna de la BCG, tienes que verificar la fuente porque es responsable en este caso. Fíjate, yo tenía una cosa que yo hago, no sé si eso sirve, es revisar la información y me estoy yendo a algo que yo he abandonado mucho. A mí me encanta el Twitter porque hay inmediatez y ahorita en en el gremio médico hay cosas que están pasando y que se saben inmediatamente por ahí, cosas buenas, experiencia, que es lo que vale ahora. Y vale la experiencia porque no teníamos evidencia, pero tienes que estar en contacto con gente que haya tratado pacientes y es lo que nos ha hecho a nosotros tratar de agarrar protocolos. Pero lo que estoy haciendo es, veo la información, por ejemplo, y me voy al portal de la prensa, cualquiera, que el que te guste, pues si quieres revisar bien, tienes que escoger bien. Es sano esto, es decir, la prensa está a la altura de combatir el fake news. Tienes que tomarlo con pinzas, de hecho, y saber exactamente a qué portal, a qué periodista, porque incluso periodistas muy serios han pisado peines. Para mí, la BBC de Londres es uno de los medios que mejor te pueden informar. Tienen un muy buen equipo de investigación, no publican nada fuera de, digamos, de lo normal, de lo que no se haya comprobado. CNN a veces es demasiado tendencioso para mi gusto, involucra muchos factores, muy
muy empíricos no sería la palabra, serían factores muy subjetivos, sobre todo en el caso de Estados Unidos. Sabemos que allá está el tema de la competencia entre Fox y CNN, los demócratas, los republicanos, entonces ahí entra un poco. En cambio, la BBC para mí es la fuente de información más parcial, más apegada, más imparcial, más apegada a la realidad que existe en este momento. Eso es un buen dato, junto con todo lo que ha dado, todos los datos han sido excelentes. Yo te voy a pedir una cosa, porque tú eres tuitera y de esas con agudeza, es decir. Quemacauchos, sí, quemacauchos, sí. Tirapiedras, ajá. Pero recomiéndanos, por ejemplo, para esta época, 3 personas que realmente tú sigas y digas, mira, si lo dijo yo lo voy a buscar, pero lo voy a creer en principio. 3 arroba. Mira, hay un usuario, y de hecho que no es tan conocido, se llama fenobarbital, así como el mismo medicamento, fenobarbital, que se encarga de hacer unos hilos maravillosos que te da contexto histórico, que te dice fechas, y normalmente él se encarga de tumbar información que no es cierta. Me la estás poniendo difícil porque cada vez como que los estoy tomando más con pinzas. De hecho, ese es el nombre que me viene en este momento a la mente, y te soy sincera, no me están llegando más nombres. Sencillamente son periodistas que trabajan para ciertos medios y sin embargo trato de contrastarlo. Sabes que en el periodismo existe un principio básico que te dice que son 3 fuentes las que tú tienes que consultar, fuentes cercanas al hecho. Pero mira, esa es la cuenta que se me ocurre. Si me acuerdo de alguna otras 2, te las doy enseguida, pero de resto he dejado incluso de seguir a muchos portales de noticias, porque para mí pasa que cuando me sale la primera que no es cierta, ya lo descarto. Lo descarto porque me parece gente irresponsable que juega con algo tan serio como lo es la información. Mira, aquí el doctor Loguinas está diciendo algo que yo creo que puede ser muy cierto. Uno pensaría que respeto mucho la profesión, pero que son personas que están haciendo fake news. Realmente muchos son periodistas, ¿verdad? Porque él está diciendo el periodismo parcializado no es periodismo, es propaganda. Propaganda o relaciones públicas, también podría ser. También, por eso digo, sí. Puede ser eso, ¿no? Pero es probable que eso esté pasando y que nosotros estemos cayendo en eso. ¿Cuál? Ya nos viste, @fenobarbital, yo no lo seguía. Yo sigo, te va a encantar, te va a encantar. Yo admiro mucho, yo no sé si te va a gustar, @ Luis Carlos para traerme las cosas de Venezuela. Claro, Luis Carlos también, pero Luis Carlos es más hacia la fuente y me parece bastante serio cada uno de los análisis que hace. Y, por ejemplo, de fuentes de entretenimiento también te podría decir, pero en este momento no queremos fuentes de entretenimiento, lo que queremos es fuentes ya de cosas más serias. Sí, mira, mucha gente entraba ahora a Twitter, es decir, nosotros estamos en Twitter hace 10 años, yo me imagino que tú tienes eso también más o menos al mismo tiempo. Voy para 11, de hecho. Fíjate lo que no todo es malo en Twitter. Te voy a contar algo que nos pasó a nosotros en Twitter. Hay una técnica, no vamos a hablar técnicamente en mi área, que tú tenías, que podías hacer una mejor colocación de marcapasos en pacientes. Una técnica novedosa. Esa técnica fue desarrollada por una persona que estaba en Twitter, pero para que tú tengas acceso a los demás médicos, tiene que pasar por una serie de pasos, y él la describió en Twitter. Nosotros la vimos, y realmente ha sido la técnica que uno de los fenómenos virales más importantes de la medicina, porque resultó que él tenía razón de la forma como lo hacía, y nosotros tuvimos acceso acá en República Dominicana por el Twitter. Es decir, él describió su técnica y teníamos el material, comenzamos a hacer caso. Actualmente República Dominicana tiene una de las grandes cantidades de casos en Latinoamérica, pero fíjate, una herramienta muy buena que tiene el Twitter. La pregunta es por lo siguiente, es decir, mucha gente está entrando en Twitter ahora, y por eso te preguntaba a quién recomienda, porque hay que seguir también en Twitter es donde ocurren las mayores locuras que he visto en fake news. ¿Cuál es el comportamiento tuyo en Twitter? Es decir, ¿qué recomiendas? Porque yo te admiro cómo lo haces y la inmediatez en que lo haces, porque no nada más retuiteas, sino que comentas las cosas que estás viendo, pues. Y como te decía, y me ganó mucho el odio, porque yo trato de seguir la línea de esto es mentira, esto no es mentira, esto es importante, y a la gente no le gusta, lamentablemente a la gente no le gusta que tú le digas, que le rompas el sueño, que le rompas la ilusión que tenía, que eso era exactamente lo que estaba pasando. Pero en mi caso, de hecho, mi cuenta de Twitter teóricamente era para hablar de cosas banales, plásticas y superficiales, cosa que en el mundo de estos tiempos no puede ocurrir, porque es imposible que no te involucres, en mi caso, tanto en la política de Venezuela como
en la política dominicana, que también hemos tenido unas cuantas fake news por estos días. Por ejemplo, el doctor Cruz Jiminián en Twitter lo mataron. ¿Sabes? En Twitter, uno de los trending topics que hubo un día era que había muerto el doctor. Afortunadamente ya hoy dio hasta la primera entrevista y todo. Sí, Y así sí, muchísima información. Entonces, ¿qué te recomendaría yo en Twitter? Sencillamente, Twitter para mí es la mejor red social que existe. De hecho, hay un chiste muy malo que yo siempre digo, que es que para mí la Tercera Guerra Mundial se va a desatar por un tuit de Donald Trump. Por favor, que alguien le quite el teléfono a Donald Trump. Es una cosa increíble, no tiene filtro, él tuitea lo que le provoca. Pero lo de la inmediatez, lo que tú decías, ahora los periódicos, como decía la canción, el periódico de ayer es un periódico de hace 5 minutos, en 5 minutos puede cambiar el panorama completamente, en un día puede haber 10 noticias importantes y van rodando, ¿sabes? Los trending topics van cambiando. Entonces, tienes que ver, por ejemplo, ves a alguien que es trending topic, por ejemplo, el día del doctor Cruz Jiminián, que es lo lógico que tú tienes que hacer, haz una búsqueda ahí mismo en la barra de Twitter y trata de ver si alguien de la familia, si algún medio serio, CDN, por ejemplo, acá en República Dominicana me parece una fuente bastante buena, también está SN Noticias, Grupo Telemicro, me interesa decirlo también, aunque la cuenta de ellos no es tan activa. Listín Diario para mí también tiene información muy, muy, muy buena. Si ninguna de esas fuentes lo corrobora, ¿qué te quiere decir? Si los medios de comunicación importantes no reseñan la muerte de una figura tan importante, descarta la noticia. No la riegues porque sencillamente no tiene sentido. Exactamente. Fíjate, hay una parte que yo quería comentar contigo, a ver qué pensabas, ¿no? Porque finalmente esto existe, se ha tratado de legislar sobre esto. Muchos países, antes que llegara esta época, que cada vez te vas a dar más cuenta de que esto es malo, de que tú puedes ser cómplice incluso con gente que está haciendo eso y te utilizan. Se ha demostrado que en el Brexit de Inglaterra se hizo, Trump se dice que fue participando por esto, y que existen incluso compañías que se encargan de decir, por ejemplo, se encargan de decir porque el doctor Patete. Sí, ahora sí te escucho, se te cortó un poquito, pero ahora sí. ¿Me oyes? Sí, Okay. sí, perfecto. Ok, entonces esos fake news tú puedes pagar a gente y lo puedes hacer. De hecho, hay un documental en Netflix que habla al respecto, cuando posicionan tendencias, posicionan muchas cosas. No recuerdo, te voy a deber el nombre del documental, pero habla exactamente de una compañía que se encargó de manejar el tema de las elecciones en Estados Unidos, que estudiaba el comportamiento de las personas y de acuerdo a lo que las personas escribían, sus gustos, todo eso. Fíjate, no hay nada gratis en este mundo. ¿De qué viven las redes sociales? Obviamente de la información que tú le das. Si nos vamos incluso al punto más paranoico, las redes sociales tienen acceso a tu micrófono y a tu cámara. ¿No te ha pasado alguna vez que tú dices de repente, ay, no sé, me quiero comer una pizza gigante y te empieza a aparecer publicidad enseguida de la pizza? O sea, ese tipo de cosas que aunque no están comprobadas 100%, las redes sociales se alimentan de eso, tu información vale, así es como tú les estás pagando. ¿Y qué hacen? Crean exactamente como tú lo dijiste, tendencias adecuadas para captar y hacerte interesar por un tema. En ese caso de Estados Unidos, por ejemplo, era posicionar a Trump como el candidato que era el hombre que iba a salvar, que iba a arreglar todo en Estados Unidos. Sí, básicamente hizo disminuir el pensamiento que tenías positivo hacia Hillary y probablemente lo transformó en negativo y que él era la salvación de todo esto y es cierto. Pues. Ahora, la pregunta es, ¿se debe castigar a una persona que haga esto? ¿Qué tipo de castigo piensas tú o que haya investigado que estén haciéndolo actualmente? ¿Cuál es tu pensamiento? Twitter no sé por qué no ha tomado la medida. De hecho, a Twitter, diciéndote que a mí me encanta, yo creo que Twitter tiene un corazoncito medio izquierdoso, medio comunista, en el cual hay tendencias que a ellos les gustan, porque fíjate que hay casos que cuando se atacan personajes de la izquierda, les vetan las cuentas. Pero no pasa lo mismo cuando te metes con un personaje del otro lado, de los conservadores. Claro. Y Twitter todavía no tiene la opción de las fake news. Instagram la acaba de activar. Yo lo comenté hace poco, de hecho, porque en las opciones para reportar te dice información falsa. Es decir, ya Instagram lo está haciendo, Facebook también lo está haciendo, aunque bueno, todavía están en periodos de prueba. Obviamente está la parte humana y si la persona no es totalmente imparcial, puede filtrar alguna noticia que a él le convenga. Pero para mí,
debería existir algún tipo de castigo ejemplar, sobre todo en la parte monetaria. Yo siempre he pensado que la parte monetaria es la que más le duele a la gente, alguna multa en dinero, aunque como Internet todavía es un fenómeno bastante nuevo, es complicado. Hay países que sí tienen legislaciones más fuertes, incluso hay abogados que se dedican solamente a la parte de derechos en la web, y que incluso hay personas que pagan con cárcel lo que es la difamación, lo que es el acoso, lo que es el bullying. Hay penas hasta de 10 años de cárcel que se dan en algunos países. Acá en República Dominicana incluso está el Instituto de Altas Investigaciones Tecnológicas, que de verdad yo una vez necesité de su servicio y decía, es increíble lo bien que funciona el DICAT. ¿DICAT? Si tú lo buscas, el Instituto de Altas Investigaciones Tecnológicas, de delitos tecnológicos, y te atienden súper bien, hay varios especialistas, hay gente, incluso te dicen que si la persona la puedes ubicar, ellos llegan hasta su casa con policía y todo para que explique la situación. Ok, eso es muy importante porque uno se siente desprotegido y como tú misma dices que uno debería hacer de responsabilidad periodística a la hora que multiplican al respecto. Necesitamos saber algo de tu experiencia, una información que tú hayas recibido por Twitter, que ha sido la red social que te veo más activa, la que la desmenuzaste y que te haya traído más problemas por ser un fake news. ¿Qué experiencia, qué recuerdas tú de eso? ¿Cómo la Ay, manejaste? por Dios. Mira, eso fue una locura, porque me seguían, me disparaban. Yo al final hay una opción maravillosa que se llama silenciar conversación, la cual la tuve que hacer, porque hay personajes anónimos que tienen club de fans. Esto a mí me parece una locura, porque esas cuentas anónimas dicen lo que la gente quiere leer. Cuando tú les empiezas a explicar con hechos, como dicen vulgarmente, cuando le enseñan los pelos del burro, así lo dicen muy vulgarmente, la gente se ofende, se molesta. Y a mí me cayeron una cantidad de insultos que yo terminé bloqueando, silenciando en la mitad de Twitter y los dejaba hablando solos. Por otra parte, también cayeron otros seguidores que sí les gustaba, oye, qué bien lo que estás haciendo, pero la conclusión es que a la gente no le gusta la verdad. La gente prefiere mentiras que te hagan feliz antes de verdades que te rompan las ilusiones que tienes. Es cierto, cierto. La gente quiere notoriedad. Y una que no es una red social, aunque se debería tratar, porque yo, por ejemplo, tengo grupos en WhatsApp que son una red social, mi grupo de compañeros, son una red social, porque yo en la noche tengo que meterme ahí a discriminar y ver y recibes mucha información de esto. ¿Tienes alguna recomendación para esos mensajes que llegan por WhatsApp, que generalmente no son red social, pero que tú agarras, los copias y los mandas para todo el mundo y a todos los grupos y entonces creas una noticia y cuando te piden de vuelta, mira, pero ¿dónde sacaste esto? Te ofendes. Uy, no sé, Exacto. me llegó y yo lo mandé, porque entonces es muy fácil decir, así como me llega, lo reenvío. ¿Qué recomendación Exacto. tienes en WhatsApp específicamente? Tener discernimiento y la cabeza fría es lo que yo te podría recomendar. Y pregúntate, ¿es necesario que yo envíe esto? ¿Va a ayudar a alguien? ¿Tengo la certeza que la información es 100% correcta? Si no lo es, pues no la envíes. Quédatela para tu consumo personal y tú mismo trata de contrastar la información. Pero si no lo tienes confirmado, si no viene de alguien que realmente, por ejemplo, tú me envías a mí a una cadena diciéndome, mira, Cris, o me envías un mensaje y me dice, estamos haciendo un estudio acá en República Dominicana que ha tenido buenos resultados. Obviamente no lo revelaría de buenas a primeras, pero de repente te indago y puedo ayudar a difundir esa información. Pero si te llega de una fuente anónima, y sobre todo cuando son audios de WhatsApp, no hay nada que me parezca más estresante que esas noticias en audios, porque normalmente duran 5 minutos, es un tipo que es amigo del primo, del sobrino, del médico que estaba de guardia, y eso no lo tienes tú corroborado, y la gente lo sigue regando. Entonces, palabras más, palabras menos, tener discernimiento, tener criterio y tener la respuesta hacia esa información es realmente importante y qué le va a aportar a las personas que yo se las estoy enviando. Exactamente, y saber que en el futuro, si haces eso irresponsablemente, puede haber parte de la justicia que te pueda agarrar. Pues esto es muy importante aclararlo. Yo voy a hacer un resumen acá ya para ir cuadrando todo el final. Ya dijimos que era fake news, Yandex, que es una aplicación que está recomendando, o una página para verificar todo. Ya hablamos de que recomendabas @fenobarbital como una persona segura para seguir. Y acá en República Dominicana, @CDN, pues es una buena página, igual que Listín Diario. Este, ya como para finalizar, porque también nos vamos a llegar a la hora, exactamente, es decir, una recomendación final para que nosotros
tengamos ya todas las herramientas como para no caer mañana en fake news. Señores, Google es tu mejor amigo, eso es lo que te puedo decir. Google no muerde, Google es simpático, Google es chévere. Ahí en Google tú pones nombres, tú pones y puedes encontrar muchísima información. Google para las búsquedas, Yandex para las imágenes y esos son los dos mejores consejos que te puedo dar. Y si no tienes la seguridad, no está 100% confirmado, simplemente no lo compartas, no lo creas y no lo publiques, por supuesto. Exactamente. Y en esta época donde, sobre todo la parte médica, hay que analizarla muy bien, hay que tener mucho cuidado. Yo de mi parte recomendaría, incluso en este movimiento rápido que hay de noticias, es mentira que pronto hay que hablar de realidades, se vaya a descubrir la cura. Hay algunos medicamentos que están funcionando, pero otros que también se están usando y no funcionan mucho. Con el infectólogo la semana pasada llegamos a la conclusión de que como no hay nada escrito hay que cuidarse, no saliendo es la forma que te puedes cuidar. Si te llega una información con que tenga posibilidades de ser, que no sea adecuada, han llegado informaciones de Perú que en una semana podían curar esto, que nuestro mismo, el mal ojillo es bueno, esa información no creerla y no difundirla. Exactamente. Aquí dice el doctor Loina, otra vez, vamos a ver que estamos muy activos aquí, merece la pena. Mucha gente en República Dominicana no tiene la costumbre de leer ni de investigar. Muchas veces la manera de formarse, muchas personas, es a través del medio relativamente básico. Creo que que no debemos menospreciar ninguna red social. Eso es una buena opinión. Yo creo que claro, sobre todo en el caso de Facebook, por ejemplo. Facebook tengo entendido que todavía sigue siendo la más usada. Facebook sí tiene activa la opción en la que tú puedes detectar, o mejor dicho, puedes reportar noticias falsas. Esa para mí es la mejor. Instagram se está usando mucho. De hecho, ahora hay muchos instagrameros que como ya no pueden estar exhibiendo tanto el bikini y la cosa, ahora se las están dando de fuente de noticias. y normalmente son noticias que lamentablemente llegan a muchas personas. Cuentas que tienen 300, 400, 500,000 seguidores, ahora saca cuenta y multiplica a cuántas personas le va a llegar esa información. Campañas de educación para mí sería buenísimo hacerlas, buenísimo, sobre todo el sentido común, de tomarlo todo con pinzas y pues nada, invitar a la gente a que sepa la responsabilidad que implica tener una red social y tener un teléfono y difundir información. Exactamente, es una computadora en tus manos. Muchísimas gracias, que dice Nano, que esta guerra se gana en casa. Es cierto, yo en estos días oí a Leonardo Villalobos, que es un amigo, que decía que no somos soldados. Nos dijeron, quédate en la casa, es la forma como esta batalla la vamos a ganar. Tienes que ser soldado. Tu aporte es quedarte en casa y buscar la forma de que esto no te produzca problemas crónicos. Una de las cosas es que vamos a tratar el miércoles y te invito para que es que vamos a hablar de qué tanto alcohol o qué tantas drogas, porque vamos a hablar de las cosas claras. Aquí uno puede hablar más claro. Es permitido en pandemia, es decir, porque mucha gente agarra y, bueno, mira, yo estoy encerrado, tengo una justificación para hacer lo que me dé la gana mientras me va a pasar el tiempo más rápido. Entonces vamos a tratarlo con un toxicólogo que es experto en este tipo de cosas. Y algo que pasa también aquí en República Dominicana, que es la intoxicación por clerén. ¿Has oído? Que eso sí es una realidad. ¿La cual? El licor que es súper fuerte. Exactamente. Entonces eso es una realidad y vamos a hablar, aunque pudiera ser que el público que nos ve aquí, pero hay que multiplicar ese tipo de cosas. Yo la multipliqué en mi grupo diciendo, a veces la diversión es más problemático que el mismo virus y que todos los problemas que tengamos. Muchísimas gracias, Cris. De verdad que estuvo muy divertido, muy didáctico. Muchos datos buenos, me debes algunos y muchísimas gracias. Saludos por casa, saludos de Espartaco y un abrazo y nos vemos pronto, ¿ok? Gracias. Por ahora, abrazos a la distancia para mantener el distanciamiento social. Exactamente. Cuídense. Muchísimas gracias, Manuel. Feliz tarde. Vale, gracias.